A ver. Entonces estábamos haciendo una serie de ejercicios, habíamos revisado algo, la parte teórica de lo que es los elementos que almacenan energía. Estábamos hablando del capacitor y del inductor. Habíamos hecho este ejercicio donde teníamos, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Sí. Donde aquí teníamos un arreglo de elementos resistivos y capacitivos y estábamos alimentados por una fuente de DC. ¿No? Entonces, la idea, como les decía en la clase de ayer, es de analizar y entender cuál es el comportamiento que tienen tanto el capacitor como el inductor cuando trabajamos con corriente DC. ¿Sí? Entonces, habíamos determinado que cuando trabajamos con corriente DC, el capacitor, luego de un tiempo determinado, pues llega a, o se comporta como un circuito abierto en donde tiene la característica de sus terminales almacenar la carga que tiene, la carga eléctrica, y representarla como, o entregarla como una forma de voltaje. Entonces habíamos encontrado que en cada uno de esos casos, en un caso, en el capacitor C1, teníamos un voltaje de 4 voltios y en el capacitor C2 pues teníamos un voltaje de 8 voltios, ¿no? Entonces, para que quede más claro y para entender un poco este concepto de por qué se puede comportar como un circuito abierto y un circuito cerrado, aquí no sé si están viendo la pantalla de MATLAB de Simulink. Sí, que sí se ve. Ya, gracias. Entonces aquí, bueno, tenemos el mismo circuito que teníamos en la clase en el cual nosotros habíamos calculado, ¿sí? Donde podíamos ver, donde aquí tengo mi fuente de corriente de los 6 miliamperios, mis resistencias de 3, de 2K, la de 5K, la de 4K, y aquí nuestros capacitores que necesitamos, de 2 milifaradios y de 4 milifaradios. ¿Sí? Entonces aquí lo que quiero que veamos es la forma gráfica de cómo se comporta tanto el voltaje como la corriente en lo que es el capacitor. De ahí que en el capacitor superior, en el segundo, pues yo les había colocado aquí un sensor de corriente. Acá tenemos un sensor de voltaje para poder observar gráficamente esos valores, ¿no? Y también acá tengo en el capacitor C2. Esto de aquí sí están trabajando en el laboratorio, ¿verdad? Antes que me preguntar eso. En el laboratorio sí están trabajando con este programa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, básicamente, como yo les decía, el comportamiento del capacitor y también en el caso del inductor, pues nosotros tenemos que entenderlo cuando trabajamos con corriente DC, que tenemos varias etapas en las cuales se puede analizar este comportamiento. Uno, ¿qué es lo que sucede con el capacitor antes del tiempo del instante T0? Sí, en el instante T0, ¿qué es lo que sucede? En una etapa transitoria y luego cuando ya llega a una etapa en estado estable, ¿no? Entonces, cuando ya ha pasado mucho tiempo, que se considera que es la etapa en estado estable, es donde decimos que el capacitor funciona como un circuito abierto y el inductor funciona como un circuito cerrado, ¿sí? Entonces, eso lo podemos visualizar aquí. Recuerden ustedes que de nuestro problema, pues habíamos determinado que en este capacitor teníamos un voltaje de 4 voltios y en el de acá de 8 voltios, ¿no? Desde aquí, en esta gráfica, nosotros podemos observar, si ustedes ven, marcado en azul, tengo el comportamiento de manera gráfica en el dominio del tiempo de cómo se comporta este capacitor. Entonces podemos ver que inicialmente el capacitor, obviamente como estaba, no funcionaba el circuito, no tenía nada de carga,
básicamente tiene un voltaje de 0. Conforme pasa el tiempo, ese voltaje comienza a crecer hasta que llega a un punto determinado donde el voltaje se estabiliza, o donde viene esa parte que yo les digo que se llama la parte en estado estable, ese comportamiento ya cuando el tiempo es muy grande, donde alcanza el valor de 4 voltios, que era lo que nosotros habíamos calculado, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esa etapa inicial. Eso también lo habíamos visto ayer en las simulaciones, cuando veíamos el capacitor y comenzábamos a variar nuestra fuente de voltaje, y llegaba a un punto en que el capacitor, pues, se cargaba totalmente y luego llegaba a tener un valor, ¿no? Y eso también podemos visualizarlo en la parte de acá superior, donde tengo las gráficas de la corriente, ¿sí? Aquí en naranja tengo la gráfica de la corriente del capacitor 1, donde podemos ver que parte de un valor inicial, ¿sí? En esa etapa transitoria donde el capacitor comienza a cargarse, donde hay ese flujo o ese movimiento de electrones, ese movimiento de carga, hasta que llega y alcanza el valor máximo de carga que puede tener y lo expresa como 4 voltios. Y ese mismo comportamiento vemos acá de la corriente, una vez que tenemos más o menos el valor estable aquí a unos 120 segundos, igual esa corriente decrece y se permanece en 0, ¿no? Entonces, a partir de ese tiempo es que consideramos que el sistema o el capacitor se comporta como un circuito abierto. Inicialmente, pues hay una etapa donde comienza a ver el movimiento y el flujo de corriente, el flujo de electrones y por ende la carga también, o el movimiento de cargas, o la carga se pone en una placa positiva y en la otra negativa, y es donde vemos esta variación que inicialmente a esto le podemos llamar que pues es una etapa o la parte transitoria de la respuesta, ¿no? Lo mismo sucede con el capacitor 2, donde habíamos determinado que aquí el voltaje era 8 voltios, lo podemos ver acá, ¿sí? Que alcanza ya más o menos pasados los 150 segundos un valor de 8 voltios. Y lo mismo sucede aquí con la corriente, ¿sí? Podemos ver que inicialmente varía la corriente, empieza con un valor inicial y comienza a decrecer hasta que llega a los 0 amperios, ¿no? O en este caso estábamos en el orden de los miliamperios. Entonces, de esa manera, pues, quiero que quede un poco claro, o que quede claro que el comportamiento del capacitor y del inductor, en el sentido que son circuito abierto, o que se puede comportar el inductor como un circuito, un cortocircuito, sí, básicamente es una vez que ha pasado toda la etapa transitoria y llega y se estabiliza en un valor. ¿Sí? No sé si está claro, tal vez tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Bueno, de igual manera aquí en la presentación, les había dejado también ya esta parte para que se entienda un poco más de ese comportamiento del capacitor, pues les había dejado ya aquí las diferentes ecuaciones para que se entienda el comportamiento, como les decía, en el instante antes de T0, ¿sí? Cuando en todo el circuito no hay ninguna carga, no ha habido movimiento de electrones ni nada, donde las variables son 0, luego en el instante T0, donde el voltaje en el capacitor todavía no llega, no tiene un valor y su valor inicial es 0, ¿sí? Y lo que sucede con la corriente, que podemos ver ese comportamiento en las gráficas que vimos en la simulación, y luego qué sucede cuando T es mayor que 0. ¿Sí? Entonces podemos ver, y aquí lo que tenemos básicamente son las ecuaciones que representan estas gráficas que habíamos visto, donde se puede ver pues que la corriente en el capacitor, pues como ven aquí, es una constante por una exponencial decreciente, que conforme pues sabemos cómo se comporta esta expresión, pues conforme el tiempo crece infinito, pues tiende a 0, ¿no? Y aquí podemos ver la forma de onda del capacitor que podemos tener. Entonces, por eso es que la condición que tenemos aquí es el valor que alcanza
el sistema en un momento que se estabiliza. Lo mismo les dejé para el inductor y aquí están las formas gráficas del comportamiento en el estado transitorio del capacitor y tanto en el voltaje como en la corriente, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar. De igual manera les dejé lo mismo para lo que son los inductores, para que también puedan ver ese comportamiento. ¿Sí? Aquí podemos ver en el caso de la corriente, es el efecto contrario, esta es la que comienza a crecer hasta que llega a un valor, y acá en el inductor es el voltaje, el que luego de pasar un tiempo, luego de haberse perdido o reducido a cero esta etapa transitoria, pues alcanza el valor de cero. ¿No está ahí? ¿Tal vez alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces para concluir con este capítulo, vamos a hacer algunos ejercicios adicionales, recordando lo que habíamos visto, para que no haya dudas ni nada para la próxima semana, que creo que ya tenemos el taller y el examen. Entonces, de igual manera, como habíamos dicho, cuando tenemos elementos de tipo resistivo, muchas veces es necesario o se puede requerir conocer o reducir lo que son los capacitores o los inductores, ¿no? Entonces, de lo que habíamos revisado, cuando hablamos de lo que son capacitores, cuando están en paralelo, pues, para poder encontrar su capacitancia equivalente, pues se suman sus valores, y cuando están en serie, pues es el inverso de la capacitancia equivalente, pues es igual a la suma del inverso de cada una de las capacitancias. Entonces, en función de eso, por favor, encontremos cuál es el valor de la capacitancia equivalente de este circuito visto a estos terminales que tenemos aquí. Entonces, por favor, me ayudan calculando ese valor. Sí, muchas gracias. Casi 40 es el valor que tendría que vernos ahorita. 40 micrófonos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Estas dos capacitores estarían en serie. Entonces tenemos que encontrar ese valor. Vamos a llamarle SA. Pues, como están en paralelo y son dos elementos, pues tendríamos que sería 60 microfaradios por 120 microfaradios para la suma de esto, que sería 180. ¿Sí? Una vez que tenemos esos dos, podemos sumar o encontrar una capacitancia CB, que sería la suma del valor de CA más C3. ¿Sí? Luego podemos encontrar una capacitancia CB, que sería el paralelo de estas dos, que como están en paralelo, pues sabemos que su capacitancia equivalente será la suma. Y por último, pues para encontrar la capacitancia equivalente, la que requerimos, pues nos quedaría en serie la capacitancia CC más la capacitancia CB. Entonces sería CC por CB, CC más CB.
esto sería 40 microfaradios, ¿no? ¿Sí? Tal vez si me ayudan con los valores, ¿a qué sería igual sea? 40 microfaradios. Perdón, 90 me dijo. 40. 40, pues. Sea. Ujú. Sea más de 3. Aquí esto sería 60 microfaradios. Esto sería 120 microfaradios. Y con eso llegaríamos a los 40. ¿No? De igual manera, para recordar y ver las expresiones para poder obtener lo que es la inductancia equivalente, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería esa inductancia equivalente, por favor? Si me ayudan. Mm, 18 ohmios. Henry. 18 henry. Entonces, en este caso tendríamos que sería 18 henry, ¿no? Entonces, en la inductancia, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Pues cuando hablamos de encontrar el equivalente, es decir, si los elementos están en serie o en paralelo, pues tienen el mismo comportamiento que lo que vendría a ser una resistencia, ¿no? Aquí tenemos estos tres elementos que, recuerden, están en serie, están uno a continuación de otro y no hay ningún elemento conectado entre estos o una rama que salga. Por lo tanto, podríamos decir que esto es L1 y esto vendría a ser la suma y sería 42 henry, ¿sí? Y eso tendríamos que encontrar el paralelo de 7 henry con 42 henry. Y por último, la inductancia equivalente pues sería igual a 4 más L2 y más 8. Y eso debería darnos 18 henry. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas tal vez hasta ahí? Inge, disculpa, ¿podría dejar ver la anterior diapositiva? ¿Está? Sí, Inge. Espera, no. Ya, Inge, muchas gracias. Disculpa. No se preocupe. Entonces ahora aquí tenemos este circuito, ¿sí? Donde tenemos alimentado con un voltaje de 90 voltios de DC, ¿sí? Y lo que nos piden es encontrar el voltaje en cada uno de los capacitores. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar aquí? ¿Cómo podríamos encontrar? Primero encontraríamos el capacitor equivalente. Sí, muchas gracias. Pues dice, compañeros, lo primero que podemos hacer es encontrar la capacitancia equivalente, ¿sí? Y luego con eso, ¿qué es lo que podemos saber?
tenemos que recordar que la carga también es igual a la capacitancia por el voltaje, ¿sí? Entonces podemos ayudarnos de esta expresión, ¿no? Entonces lo primero que deberíamos hacer es encontrar la capacitancia equivalente. ¿Cuánto sería el valor en este caso? Si me ayudan calculando eso. ¿20 microfarads? Mm. Pues en este caso tenemos estas dos capacitancias en serie y eso tendríamos que sumarle a la de 20 y luego en paralelo. Entonces vamos a agregar una capacitancia C1 que sería 30 por 60 para 90 y esto sería ya 20 microfaradios, tal vez. Sí. Sí. Ajá. Ya, luego de eso hablaríamos de una capacitancia C2 que sería los 20 microfaradios más C1 y esto sería unos 40 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia equivalente tendríamos los 20, que sería 40 por 40 dividido por 80. Esto es 40 microfaradios, ¿no? 20 microfarads. Queda 20. 20 microfaradios. Entonces, con eso, lo que podríamos hacer nosotros es encontrar la carga total que por esta fuente, pues, se reparte a la capacitancia equivalente. ¿Cuánto sería esa carga? ¿1800 microcolumnas? ¿Sería cuánto me dijeron? 1800. 1800 microcolumnas. A ver. Sí, está. ¿De ahí qué más podríamos decir? Lo que más podríamos hacer. Tal vez igualar las fórmulas de 1/2 por c por b al cuadrado igual a q al cuadrado sobre 2c.
Tenemos esto aquí de 40 radios y esta carga de 40 microfarads. A ver, me decía igualar qué expresiones, perdón. O sea, las fórmulas de energía almacenada, las dos que hay, igualarlas. De energía almacenada. O derivar para encontrar la corriente. La corriente. Bueno, es que si derivamos, sabemos que aquí esta carga tenemos un valor constante y si la derivamos, pues entonces se haría cero. Pero sí, es con el sentido de justamente de recordar, como decía su compañero, la expresión que tenemos para la corriente. Recuerden ustedes que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si recordamos eso, aquí nosotros tenemos una carga total y esta carga total provenía o esto de una equivalencia total que era de estos dos capacitores que están, uno era que están en serie. Recuerden que todo esto hicimos uno solo. Entonces podemos ver que aquí entender que como la carga también tendría el mismo comportamiento de la corriente, es decir, que como que circularía la carga, por lo tanto, la carga que tengo total de todo esto sería la que tenemos en cada uno de los capacitores. ¿Sí? Es decir que, o sea, en serie la carga es la misma en cada capacitor. Sí, los capacitores que estarían en serie. Entonces de ahí podríamos calcular el voltaje, ¿sí? Y en función de eso, igual ver luego cómo tenemos aquí el equivalente de este voltaje, pues ver cómo podríamos encontrar los otros. ¿Sí? Entonces, en función de eso, calculemos igual con esta expresión que tenemos acá, el voltaje. Sería 45 voltios. ¿Sí? En este caso, en el B1 tendríamos 45 voltios. En el equivalente de acá, que vendría a ser el voltaje B2, ¿no? Tendríamos igual los 45 voltios. ¿Sí? Eso sí estaría claro. Sí. Y en paralelo, ¿cuál sería el comportamiento de la carga? ¿O no se puede analizar desde ese punto de vista? Inge, disculpe, pero del voltaje 2 no sería 90, por lo que se divide la carga por la capacitancia 2, que sería 20. Estamos haciendo un retroceso en este caso.
según le entiendo, pero no le escucho la ñ. No sé si ahí me escuchan. Sí, Inge. Ahí sí, perfecto. Perdón, es que se me descargaron los audífonos y estaba con ese, por eso no lograba escuchar. A ver, lo que estábamos diciendo es que debemos entender, debido a la expresión que tenemos aquí de la corriente, es que en este caso, cuando tenemos dos capacitancias conectadas en serie, es que la carga sería la misma, ¿no? Pues como que tenemos aquí, entendemos como un flujo, ¿no? Por lo tanto, por eso decimos que es igual a la capacitancia equivalente en estos elementos que tendríamos en serie. En función de eso, si aplicamos la expresión que tenemos aquí para lo que es la carga en el capacitor, podemos encontrar las expresiones del voltaje, ¿sí? En este caso de aquí, como decía su compañero, lo que estábamos haciendo es trabajar en función de los circuitos que íbamos obteniendo, ¿no? Entonces, en el primer caso teníamos, vamos para ahí poder ir viendo. Entonces, en este caso de aquí, esta era la capacitancia C1. Aquí teníamos igual nuestra capacitancia de 20 microfaradios y acá la de 40 microfaradios. Entonces, como estos elementos estaban en paralelo, pues ahí nosotros tenemos este circuito de acá, ¿no? Desde la primera reducción empezábamos aquí y luego teníamos este de acá, ¿sí? Entonces aquí hemos determinado por las capacitancias equivalentes que tenían, pues que aquí tenemos más 45 voltios y aquí también tendríamos los 45 voltios, ¿no? Hasta ahí sí estamos claros. Sí. Entonces, si retrocedemos, lo que sabríamos hasta aquí es que aquí tenemos 45 voltios, ¿sí? Y necesitamos determinar aquí los voltajes que tendríamos en B3 y B4, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es determinar en estos casos que tenemos acá. Ahí sería 22.5.
Teníamos que la capacitancia equivalente era 800. Profe, y una pregunta, ¿aquí se puede aplicar divisor de voltaje o divisor de corriente? Divisor de corriente. Divisor de corriente no, porque recuerden que ahorita lo que estamos trabajando es los valores de voltajes en estado estacionario. Entonces aquí los elementos pues tienden a comportarse como circuito abierto. Entonces la corriente ya en ese estado estacionario de lo que veíamos en las simulaciones sería cero. ¿Sí? Entonces no podríamos hacer aquí un divisor de corriente. Y respecto al voltaje, el voltaje es el mismo en paralelo, ¿verdad? Claro. Ya. O sea, eso sí, o sea, cumplir los principios o las leyes de voltaje y de Kirchhoff, sí. Entonces, aquí igual la ley de Kirchhoff en cuanto a corriente se cumpliría, ¿no? Porque estamos hablando que aquí es cero, acá es cero y aquí es cero. Entonces, igual en paralelo o los voltajes también se cumplirían. Aquí lo que sabríamos es que el voltaje B3 más el voltaje B4 y menos el voltaje de 45, pues deben ser igual a cero. Entonces, eso sí se va a cumplir. Entonces lo que sabemos es que B3 más B4 debe ser igual a 45 voltios. O sea, los 45 voltios son los que tienen que repartirse aquí, en cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar esos valores? En este caso, o sea, el voltaje sería el mismo, pero en el equivalente de 60 y 30. Podríamos encontrar la carga. Encontrando la carga ya podríamos encontrar el voltaje, creo. ¿No sería simplemente ver cómo ya encontramos que tenía 45 al un lado, como si le hacemos en el equivalente con 20 y más claro, el circuito con 20 en paralelo con el equivalente de 60 y 30 y ahí quedaría que eso debe ser 45 y luego encontrando así mismo con la fórmula de carga igual a C por B, encontraríamos que en el de 60 debe haber 30 y en el de 30 debe haber 15 y ahí suman los 45. Sí. Claro, o sea, cualquiera de las dos expresiones podemos hacer, es lo mismo como en un caso, como decía su compañero, sacamos la capacitancia equivalente y teníamos una fuente de voltaje y sabemos la carga. Igual de esta manera, acá tenemos esta como que tuviéramos una fuente de voltaje y aquí tenemos una capacitancia equivalente, ¿no? Entonces sí podemos encontrar ahí la carga y también encontrar los voltajes, como ustedes dicen. Entonces, ¿cuánto saldría la carga en este caso? 900. 30 y 15. 900 o cuánto más, 900, ¿qué me hicieron? Pero es que está medio mala la comunicación. A mí me dio 900.
Ya. Y con eso el voltaje B3 sería, si recordamos que la carga es igual a C por B, si no me equivoco, ¿verdad? Mm, 15 voltios. 15 y 30. Ya. Sí. Entonces con eso tenemos que de esta manera estaría distribuido el voltaje en esta rama de acá, ¿no? Tal vez preguntas, dudas. Por favor, ¿puede explicar otra vez cómo le sacó el 900? Perdón, no le escuché. Sí, por favor, puede repetir cómo le encontramos a 900 microfarads. Espera, es que no es 900 microfarads. Escribimos. Es que 900 es la carga, ¿no es cierto? Ujú. Sí, es la carga. Que lo que estamos haciendo, recuerden, es que estamos trabajando en esta rama de acá donde no conocemos. Esta es de 60 microfaradios y este era de 30 microfaradios. Y aquí sabemos que hay 45 voltios. ¿Sí? De esto, el equivalente o la capacitancia equivalente de este de aquí era, ¿cuánto era? 20 era, ¿no es cierto? Sí, es 20. 20 microfaradios. ¿Sí? Entonces, de aquí, con esa capacitancia y con este valor o esta fuente de voltaje, es que llamamos la carga. La carga, la capacitancia, no me acuerdo cómo le llamé acá. Para tener la misma concordancia con muy seguro. A ver, segundo era 20 microfaradios. La carga es igual a C1 por el voltaje, que en este caso le llamamos B2. Entonces, esta de aquí es la que valdría 900 microculombios. ¿Sí? Y para encontrar el voltaje de 3 y el voltaje de 4, igual como los elementos estarían aquí en serie, la carga decimos que se reparte. Aquí tendríamos los 45 voltios, que sería el voltaje B2. Aquí tengo el de 60 microfaradios y aquí el de 30 microfaradios. Este era de 3 y este de acá es de 4. ¿Sí? Entonces aquí sería la carga 1 sobre el de 60 microfaradios y acá sería la carga 1 sobre 30 microfaradios. Entonces en este caso este era 15 voltios y en este caso es 30 voltios. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O ahí ya estamos claros? Se me borró. Sí, sí. Gracias. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Tal vez. ¿No? Ya. Entonces, acá, en este otro problema que tenemos, lo que nos piden es determinar
¿Cuál debería ser el valor de esta resistencia? Tal que la energía que almacenamos en el capacitor sea igual a la energía que se almacena en la inductancia. Entonces, ahí qué podemos hacer. Habíamos visto que hay una expresión para lo que es la energía en el capacitor y también tenemos otra expresión que es para la energía en el inductor. En el capacitor sabemos que es un medio DC por el voltaje al cuadrado y en el inductor esa energía es igual a un medio de L por I al cuadrado. Pues aquí lo que nos piden es que determinemos el valor de R tal que la energía en el capacitor sea igual a la energía en el inductor. ¿Sí? Y en función de esto, pues determinemos cuánto valdría esto. Si me ayudan encontrando ese valor, por favor.
Queda tal vez de 25 minutos. No, no quedaría 25 horas. A ver, veamos. Tal vez alguien otro valor que sacó. No. A ver, entonces, como decíamos inicialmente, para hacer este análisis, al hacer un comportamiento en continua, pues vamos a entender que está ya en el estado estacionario, que este inductor, como mencionaba su compañero, pues se comporta como un cortocircuito, es decir, lo puedo reemplazar por un alambre básicamente, donde hay un paso de corriente, pero el voltaje es cero. Y aquí este capacitor que también habíamos analizado, pues Es 5 ohmios. sí, 5 ohmios, sí. Igual los Sí, de es igual a 5 ohmios. ¿Sí? Entonces se trabaja con un circuito abierto. Entonces de aquí, de eso pues podemos ver que el circuito en el que nos va a quedar o equivalente pues simplemente hablaríamos de mi resistencia, 5 amperios, aquí tendríamos los 2 ohmios y aquí la R que desconocemos. ¿Sí? Sabemos que debe cumplirse esta condición, por lo tanto sabemos que debe ser igual que 1/2 por el valor de C, por el voltaje en el capacitor, debe ser igual a 1/2 del valor de la inductancia por la corriente que circula por esa inductancia, ¿no? Donde esto y esto se eliminaría y básicamente lo que tendríamos es que C del capacitor al cuadrado es igual a L por la corriente del capacitor al cuadrado. ¿Qué podemos más o qué podemos saber? Sí, de lo que vemos aquí. Nos piden conocer esta R, pero lo que tenemos en función es en función del voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Pero del circuito que tenemos aquí, ¿qué podemos decir del voltaje en el capacitor y el voltaje de la resistencia que estamos buscando? Y son las mismas. Sí, que son los mismos, ¿no? Porque vemos que estos dos elementos están en paralelo, ¿no? Entonces yo puedo decir que el voltaje de la R que me piden encontrar es igual al voltaje del capacitor. ¿Sí? Lo otro que necesito también relacionar, obviamente, es la corriente que está circulando por el inductor, esta corriente que tenemos aquí, esta IL. ¿Qué podemos decir eso en función de la corriente que tenemos acá? En la corriente del resistor. es la misma. ¿Sí? Pues en este caso, como dice su compañero, es la misma, ¿no? Porque esto se convierte en un cortocircuito, por lo tanto, aquí es mucho más sencillo que la corriente circule siguiendo esta trayectoria, ¿sí? A que se vaya por acá. Ya aparte de eso ya habíamos definido que si estamos hablando de un circuito abierto, un comportamiento en circuito abierto, pues aquí la corriente va a ser cero, ¿no? En este caso. Entonces, conociendo eso, puedo hacer los reemplazos pertinentes acá y voy a tener que es dr al cuadrado. Y una vez despejando, voy a tener ahí r al cuadrado y eso sería igual a L por C. ¿Sí? También sé que en este elemento, el voltaje en ese resistor va a ser igual a R por la corriente que circula. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que B sobre R, B sobre IR es igual a R, entonces aquí puedo reemplazar y decir que IR al cuadrado es igual a L sobre C, donde R, pues aquí saldrían los 5 ohmios si es que hacemos el reemplazo de 4 milihenrios sobre 160 microfaradios, ¿sí? Entonces, ¿sí está claro hasta ahí?
Inge, perdón, en su forma de hacer, ¿cómo le sacó R cuadrado? En el último Ah, paso. de esto de aquí, de la relación voltaje-corriente en la resistencia. De aquí. Sabemos que se cumple esto por la ley de Ohm. Simplemente aquí despejo R sobre IR y sé que eso es igual a R, ¿no? Y como aquí tengo BR sobre R, IR y al cuadrado, pues simplemente reemplazo. No sé, así se vio. Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Sí? Entonces, igual, aquí también tengo este circuito donde igual me piden encontrar la energía almacenada en el inductor y en el capacitor en condiciones de corriente continua, es decir, cuando está ya en estado estable o en estado estacionario, donde ya el comportamiento del inductor es un cortocircuito y el comportamiento del capacitor es un circuito abierto. Entonces, igual ahí tenemos que hacer los cálculos para esto, ¿no? Entonces ayúdenme encontrando, por favor, la energía en el inductor y la energía en el capacitor. Mm, O sea, una vez que, o sea, ya transcurrió un tiempo, o sea, el capacitor ya se carga, o sea, en DC ya se abre el circuito y el inductor ya se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? Sí, en Pero esto en, condiciones de, perdón, pero esto en DC y en AC ya cambia este funcionamiento. sí, en AC ya como estamos trabajando con una frecuencia, ya el comportamiento del capacitor y del inductor ya se comporta, se conoce ahí como una impedancia, ¿sí? Entonces ya tiene un comportamiento que afecta ya a las variables del circuito. Solo en DC, solo en condiciones ya en estado estable o cuando ha pasado mucho tiempo o cuando ya ha cumplido la carga tanto del inductor como el capacitor, es que podemos decir que el uno es circuito abierto el capacitor y cortocircuito el inductor. Pero en AC ya tienen otro comportamiento. Ok, profe.
La respuesta sería del primero 4, y yo me estoy confundiendo un poco con las unidades. Y el otro es 50, tal vez. Sí, sería 4 joules y el otro sería 50 joules. ¿Sí? Entonces aquí, pero obviamente como, vuelvo a insisto, ¿no? En condiciones de DC vamos a entender que estamos hablando en el estado ya estacionario, en el estado cuando ha pasado, cuando el tiempo ya es muy grande, ¿sí? Cuando ha pasado todo el efecto de esa transición del movimiento de cargas, ¿sí? Y ha logrado que tanto el inductor como el capacitor almacenen energía, en un caso como voltaje y en el otro caso como una corriente, ¿no? Entonces, basado en eso, pues, simplemente puedo hacer el reemplazo que ya hemos venido haciendo de los diferentes elementos de cómo se comportan y podemos encontrar las variables. En este caso, al hacer esto, esta rama en el caso de aquí, ya la corriente sería igual a 0. Por lo tanto, toda la trayectoria que sigue la corriente va a ser esta que está marcada en azul, donde tenemos dos resistencias que estarían en serie. Por lo tanto, la corriente sería 12 voltios dividido para los 6 ohmios y esto sería 2 amperios, ¿no es cierto? Podemos ver igual que si nos vamos hacia atrás, esta resistencia de 5 ohmios estaría, o esa rama estaría en paralelo con esta rama donde está el capacitor. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor podemos decir que va a ser igual a los 5 ohmios que tenemos ahí por los 2 amperios. Y esto nos daría 10 voltios. Con eso, recordando las expresiones que tengo para cada uno de estos, que aquí sería 1/2 C por el voltaje del capacitor en el cuadrado, y aquí 1/2 dL por la corriente del inductor al cuadrado. La corriente del inductor, ¿cuánto sería en este caso? Dos amperios. ¿Sí? Serían los 2 amperios, ¿no? Porque estamos diciendo, pues, que todo el camino que sigue o la circulación de corriente en el circuito equivalente, cuando ya estamos en un estado estacionario, pues, se va por esta rama de aquí, ¿no? Entonces, IL sería igual a la I, ¿no? Con eso hacemos los cálculos y tendríamos los valores de energía reemplazando en las fórmulas. ¿Sí? Por favor, ¿podría repetir el principio? El de 2 amperios que sacó. Como aquí nos dicen en condiciones de DC, vuelvo a insistir, reemplazo por el equivalente, ¿no? El comportamiento equivalente que tiene el inductor en DC es que se comporta como un cortocircuito, entonces simplemente lo reemplazamos como reemplazar por un alambre, ¿no? Y este estaría en circuito abierto. Entonces, si seguimos la trayectoria y los conceptos que tenemos, la corriente siempre circula por los caminos donde hay menos resistencia. Obviamente, como aquí en esta rama donde está el capacitor tengo un circuito abierto, la corriente no va a ir por aquí, entonces la corriente va a ser 0 y simplemente va a seguir esta trayectoria que está marcada en azul, ¿no? Donde puedo ver que simplemente ahí me quedaría la fuente, dibujo acá, mi fuente de 12 voltios, la resistencia de 1 y la resistencia de 5. Y de ahí se calculó la corriente y pues obviamente es lo que tenía acá, ¿no? Que es de 2 amperios. De ahí si voy hacia atrás puedo ver claramente que la resistencia de 5 que tengo aquí quedaría en paralelo con esta rama de acá, ¿no? Donde está mi capacitor. 5 ohmios y aquí tendría 4 ohmios. Y aquí tengo el capacitor. Por eso es que digo que el voltaje que tengo aquí es el mismo voltaje que estaría en la resistencia. ¿Sí?
Entonces, de ahí es que podemos encontrar. ¿Alguna otra duda, preguntas, tal vez? Profe, pero Perdón, no le escuché. no, profe. O sea, cuando están en serie, igual podemos calcular directamente ya aplicando la fórmula de Ohm, la ley de Ohm. Cuando estábamos acá en este circuito que dibujé acá arriba en azul, si puedo aplicar la ley de Ohm, me dice. Ajá, directamente. Sí, porque aquí estamos considerando que esta inductancia básicamente es un cortocircuito donde la resistencia debería ser muy, muy pequeña, idealmente sería 0, pero ya en la práctica pues tendría un valor muy, muy pequeño. Entonces simplemente el circuito, lo que tenemos de equivalente son las dos resistencias y la fuente. Y en función de eso aplico la ley de Ohm porque tengo elementos resistivos y puedo encontrar la corriente. Ya. Igual aquí también les dejo la simulación, ¿sí? Donde podemos ver que el voltaje tiene en el capacitor los 10 voltios y la corriente en el inductor, pues luego de que sucede toda esta parte transitoria, donde hay el efecto de la carga del inductor o el movimiento de cargas en el capacitor y en el inductor, pues luego de eso podemos ver que aquí estarían los 10 voltios y aquí tengo los 2 amperios. ¿Sí? Inge, tal vez podría regresarle a la anterior diapositiva, por favor. Ya, Inge, y bueno, en la última parte que explicó no la entendí bien. O sea, encontramos el voltaje del capacitor que es de 10 voltios, pero ese le hicimos referencia que es igual al de 5, a la resistencia de 5 ohmios, o sea, el voltaje que cae en la de 5 ohmios. Pero ¿y qué pasa con la resistencia de 4? ¿No cae ningún voltaje ahí o qué pasó ahí? No, no caería porque recuerden que estamos diciendo que este es un circuito abierto. Y al hacer un circuito abierto, si hablamos como que fuera, si queremos conocer cuál es la resistencia de ese circuito abierto, esta es una resistencia infinita, ¿sí? Como es una resistencia infinita, la corriente en esta rama necesariamente es 0, ¿sí? Aquí la corriente sería 0 por toda esta rama de aquí, debido a este circuito abierto. Entonces, si la corriente es 0, no hay una caída de voltaje en esta resistencia. Ya, muchas gracias. Sí. Déjenme ver aquí, ¿qué más tenía aquí? Ya. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta tal vez? Ya. Bueno, lo último que quiero que revisemos aquí, y para que quede claro, a pesar de que ya hemos usado un poco los conceptos en cuanto a qué es igual la potencia en estos elementos pasivos y especialmente los elementos que almacenan energía, ¿sí? Sabemos que la potencia en un resistor o la potencia instantánea, pues la tenemos dada por esta expresión, donde sabemos que es V por I. ¿Sí? Y en el resistor, pues tenemos estas diferentes expresiones para calcular esta potencia cuya unidad son los vatios. ¿Sí? Eso ya habíamos visto, ya habíamos revisado en los otros casos. Pero ¿qué pasa con esa potencia en un capacitor y en un inductor? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del inductor,
ya hemos visto y se ha definido de que la energía, en un capacitor, la energía está por esta expresión, hasta ya la hemos utilizado para los diferentes cálculos. Cuando hablamos de la potencia de P, sabemos que por la definición tenemos esto, ¿no? Que es V por I. Si reemplazamos las definiciones de la corriente en el inductor, ¿sí? Donde sabemos que C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, llegaríamos a que tenemos esta expresión. Cuando trabajamos en DC, sabemos que el valor del voltaje o los voltajes son constantes. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta potencia? ¿A qué valor tendría o qué valor sería? Si trabajamos con esta expresión que vemos aquí. Si vemos aquí, definimos que estamos en DC, el voltaje es constante, debido a que aquí tenemos la derivada del voltaje, entonces esta potencia va a ser cero, ¿sí? Entonces, por lo que podemos decir, lo que se dice es que no consume este capacitor lo que se conoce como potencia activa. Y lo mismo, en ese mismo sentido, lo que es el inductor, ¿sí? También, si trabajamos con la misma definición de la potencia instantánea, pues vemos esta definición de aquí. Y aquí, de igual manera, si hablamos en DC, sabemos que la corriente es constante, ¿sí? Las corrientes y los voltajes son constantes, por lo tanto, esto de aquí va a ser igual a cero, por lo que igual se dice que no consume potencia activa, ¿sí? Entonces, el capacitor, de lo que tenemos o que quiero que quede claro aquí, es que el resistor absorbe potencia, ¿no es cierto? Porque esa es su característica. El inductor y el capacitor, como ya hemos visto, son elementos capaces de almacenar o almacenadores de energía, ¿sí? Por lo tanto, la energía que ellos tienen, pues la almacenan de esta forma, como energía en un caso en forma de voltaje, la otra se almacena en forma de corriente. Y estos elementos son capaces o pueden entregar energía a otros elementos, ¿no? Por lo tanto, no consumen potencia, ¿no? Esta potencia P. Ya luego, pues, veremos las definiciones cuando igual avancen a la siguiente asignatura, vamos a encontrar que hay diferentes definiciones de potencia, la que llamamos como potencia activa, que es la potencia P. También vamos a ver luego, pues, se define la potencia Q, que se la conoce como potencia reactiva, ¿sí? Que esta sí está presente en el capacitor como en el inductor. Pero por ahora lo que quiero que quede claro es que como son elementos que almacenan energía, pues esta energía se almacena en función, que hemos dicho, voltaje o corriente, y estos elementos son capaces de entregar energía a otros elementos, pero la potencia activa no tiene, y sería cero debido a igual, si vemos matemáticamente a las definiciones que tenemos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, y ahí tienen un resumen de las diferentes relaciones voltaje-corriente, tanto en el resistor, capacitor, inductor, lo que es la potencia y la energía en cada uno de los elementos y sus respectivas expresiones para serie, paralelo, cuando hablamos de dos elementos, y cuál es el comportamiento que tenemos en DC, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería en este caso, todo lo que vamos a revisar de este tipo de elementos que son los que almacenan energía, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hice una consulta. Sí.
Creo que los inductores, como observen corriente, tienen un pico. Creo que tenían un pico. En este caso, hasta que se estabilice. En este caso tendríamos que tener la ecuación del voltaje o corriente para poder, bueno, utilizar en este caso las integrales para calcular este máximo. O sea, es decir, cuando t tiende a un infinitésimo, o sea, 0.001, o sea, lo que sucedió después del 0 segundo. Claro, o sea, para calcular en ese instante, eso es lo que me está diciendo. Para. O sea, lo que usted me dice para ver en el comportamiento justo en el instante cero, en el instante en que se cierra este interruptor, ahí me dice que necesita conocer qué cosa. Sí, exacto. O sea, ahí deberíamos tener alguna ecuación para utilizar lo que son integrales y derivadas. O sea, debería estar en función de t. Sí, en el instante, o sea, en este estado transitorio para saber qué sucede y cómo se comporta aquí. Sí, aquí para poder ver esta variación, pues hay que analizar el circuito. ¿Cómo quedaría el equivalente al momento, el instante en que cierro aquí? Cierro este interruptor. Igual aplico leyes de voltaje, ley de voltaje aquí, ley de corriente. ¿Sí? Y por las relaciones voltaje-corriente, pues como de aquí puedo hallar una expresión en el dominio del tiempo. Y esta expresión, pues es la que se resuelve. En el caso de ustedes, creo que este análisis hasta ahorita lo deben ver, creo que en ecuaciones diferenciales, si no me equivoco. Y de aquí se resuelve esta ecuación y es donde se llega a una expresión en el dominio del tiempo. ¿Sí? Y esta expresión en el dominio del tiempo es la que me permite a mí ver este comportamiento justo en este instante del estado transitorio. Ya luego de eso es que asumo que todo está en estado estable, pues y asumo el comportamiento que hemos dicho para el capacitor y el inductor. Está bien. Eso no abarcamos en este curso, ¿verdad? No, por eso no me detuve en explicar estas ecuaciones, ni qué sucede en el instante que cierro ni hablar de condiciones iniciales, ni nada. O sea, en nuestro caso, yo les dejo aquí un poco para que les quede un poco, tal vez, como refuerzo la parte matemática para que se entienda de dónde decimos y por qué describen esas curvas iniciales y no directamente llega a un valor de 8 o 4 voltios o el valor constante, sino para que ustedes vean que matemáticamente pues se sustenta en esto de aquí. Pero en nuestro caso lo que nos interesa en este curso es este comportamiento, en el estado estable. Es decir, el capacitor es un circuito abierto y el inductor es un circuito cerrado luego de que pasa todo este estado transitorio. Esto de aquí, el estado transitorio y el análisis en el dominio del tiempo, creo que lo ven en el siguiente curso, en fundamentos, me parece. Ahí sí van a revisar. Y si no es en fundamentos, es en análisis de circuitos eléctricos. La verdad no me recuerdo exactamente, pero luego lo van a ver. Aquí, vuelvo a insistir, lo que tienen que tener claro es que cuando hablamos de condiciones de DC, vamos a decir que estamos en el estado estable y el circuito equivalente o el reemplazo del capacitor es circuito abierto y del inductor un cortocircuito. Y en cada uno de ellos pues hay un voltaje en un caso, la corriente cero, en el cortocircuito pues el voltaje cero y hay un valor de corriente. Eso es lo que nosotros vamos a revisar aquí en el curso. No sé si ahí quedó claro la duda. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, por ahora, chicos, vamos a quedar ahí. Tengo una reunión un poquito a las 11 y tengo que moverme de aquí de la oficina. Y a ver, la próxima semana que tenemos con ustedes. Bueno, entonces, la próxima semana tenemos el miércoles el taller y el día jueves el examen. De esta parte,
¿Les he colocado el deber o aún no? No recuerdo si me deber esto. Creo que sí. Tampoco lento la hora. No, pues listo, sí está en el error. Resistencias de para realizar entonces. Bueno, les voy a dejar un deber, no son muchos ejercicios, unos 4 o 5 ejercicios como máximo de lo que veo que aún no hemos realizado del capítulo 2 para que repasen un poco para la próxima semana que tendríamos el taller y el examen, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda más. Inge, solo para confirmar lo del examen basta lo que vimos hoy, ¿verdad? Sí, hasta el día de hoy. Ya, gracias. Ya, entonces, chicos, quedamos hasta ahí, por favor. Y nos vemos el día miércoles. Hasta luego, profe. Hasta